Nuevo video para el canal, y esta vez de nada más y nada menos que de Plantas contra Zombies. ¿Zombies? ¿Alguien dijo zombies? No, por la concha no volverán a destruir mi casa de nuevo, no. Sans, en un rato regreso, iré a una feria botánica anticarnes, anti-maltrato de mazorcas y venta de armas. Bien, como decía, el día de hoy vamos a repasar una de las franquicias las cuales más recuerdos nos ha dejado a lo largo de nuestra infancia, pero en esta ocasión estaremos repasando un tema que muchos he estado comentando en las diferentes redes sociales. Hablamos de que si Plantas contra Zombies está reviviendo o no. Para comenzar, tomemos en cuenta qué fue de Plantas contra Zombies en su momento. Hace mucho tiempo, y con mucho tiempo me refiero a demasiado tiempo, unos 11 años. Sí, bastante tiempo la verdad. Plantas contra Zombies al momento de su lanzamiento fue uno de esos juegos que por su estética tan original y estrategia simple pero entretenida causó que muchos jugadores tanto jóvenes como viejos se enamoraran de todo lo que nos ofrecía el juego y la simpleza que traía consigo. En mi caso, yo conocí el juego de una manera bastante simple. Mi abuelo trajo consigo un USB en el cual incluía el juego en sus primeras versiones, y con todo y el zombie Michael Jackson, que sabían que la razón por la cual la quitaron fue por el hecho de que daba una mala imagen al personaje. No sé qué de malo le veían, si es que tan solo parecía zombie, o porque podíamos quemarlo, congelarlo, explotarlo y hasta ponerle una mantequilla en la cabeza, o un montón de cosas más, la verdad. Y la cosa en general que hacía que este juego sea tan querido por todos es cómo maneja esta misma fórmula de posicionar tus plantas para pasar cada nivel. Empiezas con las aguisantes, ganas la flor, empiezas a ganar otras plantas como la nuez, papa o bloqueador le decía yo, y terminabas el primer mundo con las mecánicas ya perfeccionadas y con varias plantas listos para arrasar con el siguiente mundo. Pero oh sorpresa, se hizo de noche y te das cuenta que ya no tienes soles, pues ahora el juego te da los hongos, y así con cada faceta de nivel. Eso te daba a entender que mientras más avances en el juego, te ibas dando cada vez más plantas para derrotar a cada clase de zombie que aparecía, claro, dependiendo de qué clase de fase estabas pasando. Y eso causaba en ti un cariño o apego a las diferentes plantas que utilizábamos. En mi caso, mi favorita siempre fue las sandías. Hacía de todo para ponerlas siempre en los niveles del tejado. Y dime tú, ¿cuál era tu planta favorita? Déjenmelo saber en los comentarios. Y suscríbete. Es un canal dedicado al fandom, vamos, es bastante fácil. Y continuando con la historia, recordemos que todo esto solo estamos abarcando bajo el modo aventura. Ya luego el juego nos daba todavía diferentes variaciones de cómo jugar Plantas contra Zombies. Los minijuegos, los puzzles, el modo supervivencia, que era mi favorito. Y absolutamente todo le daba ese aire de originalidad al juego, que lo mantuvo por mucho tiempo entre las principales listas de los juegos más populares. O sea, junto a Angry Birds por ese entonces. Pero el boom no solo se vivió dentro de la comunidad de los videojuegos, sino que a los niños les encantaba. Y pues por lo menos en mi país la mercancía pirata no faltaba. Habían polos, juguetes, comida, muñecos, fiestas infantiles, hasta tu propia ropa interior de Plantas contra Zombies 100% monetizable. Link en la descripción para comprarla, chicos. Y así es como Plantas contra Zombies se volvió un medio bastante popular entre los niños en esa época, y gracias a eso salieron diferentes ports para cada dispositivo en aquella época, excepto PlayStation 2. Sí, sufrí mucho en la infancia. Concha su madre. Cada uno incluyendo sus características distintas, o sea, no era el mismo juego, y ya. En la Nintendo DS, por ejemplo, te incluían nuevos minijuegos que ponían a tu disposición las características que tenía la consola. En las versiones de sobremesa se veía de putísima madre y te incluían ese arbustito que se daba, bueno, se me hacía bastante interesante, no sé por qué. Y en los móviles, bueno, te incluían muchas transacciones. Espera, ¿cómo que transacciones? Ah, la razón la veremos más adelante, muchachos. Y todo era color de rosas prácticamente. Hasta incluso se había formado un modo versus bastante competitivo a mi parecer. Y así era la cosa, la gente ya se estaba cansando de por tras por de Plantas contra Zombie y eso. Y realmente querían algo innovador, algo que les gustaría ver como... ¿cómo es que se le llama? Una secuela del juego que tantos buenos momentos les había causado, pero una malvada compañía conocida por sacar dinero de maneras bastante peculiares compró PopCap, y con eso Plantas contra Zombies. Uy, ¿y esa compañía cuál es? Pero ¿y tú quién eres? Soy tu nueva vecina para nada conocida. Ahora vivo al frente de tu casa y te observaré en las noches. ¿A quién se le ocurre estos guiones? ¡Elena! Cierto que ella solo dibuja. Oye, tranquilo. Seremos buenos vecinos. Aparte, no vengo sola. Exacto. Hola, joven con problemas oculares. Vinimos de pares. ¿Y ustedes qué? Estoy en pleno video. ¿Y cómo entraron? Un recolor mal hecho está plantando cosas en tu patio. Dice que va en ronda 3 o algo así. Bien, debe ser una de las actividades que hace esta mujer a diario.
Bien, pueden quedarse en la cocina, solo no interrumpan. ¿Nos invitas a almorzar? Adelante, Katy, coge de todo. Hace 2 días que no como nada. ¿Les gusta la animación? No les daré muchas vueltas, solo suscríbete y sígueme en todas las redes sociales que aparezcan aquí en la descripción, o sea, Twitter e Instagram, recuerda que lo tengo activo hasta ahorita. Y posata, también tengo un grupo de Discord y ahí está Elena y yo y pues, ¿qué puedes conversar, amigo mío? Es momento de socializar. Continuando con la historia, Plantas contra Zombies 2 salió gratis por fin en las diferentes plataformas móviles, exceptuando BlackBerry, claro. Se podría decir que en un principio el juego sí era lo que esperábamos, pero estaba incompleto, y no en el mal sentido, creo. Esto más que todo se debe al hecho de que el juego iba recibiendo periódicamente tanto como nuevas plantas, nuevos mundos y completando poco a poco lo que no estaba en el juego original. O sea, sí, Plantas contra Zombies se volvió un free to play. Y eso en sí no está mal, pero el abuso que se le dio con esta franquicia hizo que con el tiempo este juego se sintiera distinto. Ya no había una razón de encariñarte con cada planta en cada mundo, digo, si en su mayoría todas eran refritos de plantas de Dark Souls o lanzaguisantes de todo tipo y colores, y realmente varios tipos de problemas que hicieron que la popularidad del juego fuera bajando con el paso del tiempo, aunque claro, existían otros juegos que fueron saliendo tales como Plantas contra Zombies, Garden Warfare 1 y 2, pero estos eran una mecánica distinta a los principales, y su éxito y comunidad, bueno, eso ya lo podría hablar en otro video, pero no era tan grande como el Plantas contra Zombies original. Bien, pero en general pasó el tiempo y pues salió más juegos como Plantas contra Zombies Heroes o Plantas contra Zombies Batalla por Neighborville, no sé cómo se dice, pero la popularidad del mismo juego fue bajando bastante rápido, se podría decir. Ya no estaba en sus tiempos de oro y ya no era el centro de atención para la mayoría de empresas para hacer ropa interior. Y pues hasta incluso con el nuevo Plantas contra Zombies 3, el juego ya había dejado muchas cosas atrás con respecto al concepto original, un juego free to play más a la lista, y pues así será por mucho más tiempo. No sabemos con exactitud si Plantas contra Zombies volverá a hacer lo mismo que volvió a hacer ya hace mucho tiempo, pero por lo menos está reviviendo. Pues como las anteriores franquicias que pasaron por lo mismo, la razón de su nuevo auge viene gracias al uso de diferentes memes o shitposting acerca de lo bueno que fue ese juego en el pasado y esas cosas. Y bueno, pero de todas maneras actualmente lo más visto es como Sans, Baldi y Freddy se cargan zombies. Ok, bueno, cada uno sube lo que quiere, ¿no? Pero así está la situación actual con respecto a este juego, y si la trayectoria no me falla, todo se decidirá en cómo sea la versión final de Plantas contra Zombies 3, y qué clase de características traiga para poder reubicar a la franquicia en el punto más alto que tenía Plantas contra Zombies 1. Así que respondiendo a la pregunta, ¿Plantas contra Zombies está reviviendo o revivirá? Bueno, pues eso realmente se sabrá en base a lo que saque el juego en el futuro, y cómo la misma comunidad reacciona a ello. Sin más que decir, yo soy Sans Reviews, suscríbete a este canal si te ha gustado el video o quieres saber más cosas del fandom que voy a ir trayendo al canal. Déjame saber en tus comentarios la opinión con respecto a este tema y yo me despido hasta un próximo video y hasta la próxima, muchachos. ¿Qué fue eso? Ay, chingada madre, no puede ser. Bien, parece que tengo que estar destruyendo un par de bases enemigas, así que si quieren ver la continuación de este video, link abajo en la descripción o en el primer comentario. Hasta la próxima, muchachos, yo tengo que ir a matar zombies ahora también yo, maldita sea, Recolor. Por cierto, también les quería presentar a dos nuevas compañeras, el cuales son de Colaboratura, un canal de youtubers virtuales que me gustaría mucho que siguieran, ya que son las nuevas voces para Loom y Katie, que son estos dos nuevos personajes que vamos a estar presentando en el canal. Y pues síguenla, realmente hacen contenido bastante entretenido. A Lila y a Sandía, muchas gracias por los audios y todo ese tema. Off of my head, and then eat the brains of the one who planted me here. No! I'm just a sunflower, but see me power an entire infantry. You like the taste of brains, we don't like zombies. I used to play football. Well, don't protect my head. I have a screen.